Bueno, el día de hoy vamos a tener lo que es nuestra tercera clase. Las primeras dos ustedes tienen la grabación disponible dentro de la plataforma, ya que esos días también tenían clase de manera presencial. Dentro de la plataforma yo les estuve habilitando también lo que es el trabajo práctico presencial. En el caso de que el docente que haya asistido al centro de apoyo no haya llevado una actividad diferente a lo que tenemos dentro de las clases 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Porque tiene que ser una actividad nueva. Entonces yo ya le habilité dentro de la plataforma eso. Pero en caso de que el docente haya llevado sus propias actividades, entonces de igual manera, si fueron completando eso, entonces le sacan la foto y eso alzan dentro de trabajo práctico presencial. De igual manera, tenemos lo que es nuestro trabajo práctico, que es de la materia en sí, ¿verdad? Que ustedes tienen que hacer un trabajo de investigación, entonces eso también tenemos que realizar. Recuerden que si ustedes no entregan lo que es el trabajo práctico, no entregan ambos trabajos que tienen un peso, perdón, del 20% de la calificación, ustedes solamente pueden quitar hasta una nota máxima de 3. Eso en caso de que logren un total de puntos en su examen virtual y su examen presencial y en todas las demás actividades dentro de la plataforma. Entonces muchas veces me preguntan, profe, ¿por qué quité un 2 si yo no entregué mi trabajo práctico, nomás me faltó? O, profe, yo solamente mi trabajo, mi examen virtual no entregué, ¿cómo voy a quitar un 2? Recuerden que los exámenes se dividen en 25% virtual, 25% presencial. Entonces, si uno de esos dos exámenes les falta, la nota máxima que ustedes pueden alcanzar es un 2. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquitito acerca de lo que es la ansiedad, acerca de lo que es el estrés y de cómo eso se activa en nuestro cuerpo. Partimos primero con lo que es la ansiedad y el estrés, que dice, la ansiedad y el estrés son experiencias emocionales universales a las que todos hemos estado sometidos en múltiples ocasiones. Las experimentamos cuando surgen cambios en nuestra vida cotidiana, nuestras circunstancias personales, familiares o laborales se ven modificadas, cuando nos presentamos a un examen, a una entrevista de trabajo, ante una cita importante. Muchas veces la ansiedad o los términos de ansiedad y estrés es como que se usan como sinónimo. En ambos casos se produce una reacción, ¿verdad? Donde se activa, por así decirlo, nuestra parte fisiológica, ¿verdad? Porque el estrés tiene, vamos a decirle también, un proceso más amplio donde nosotros nos adaptamos al miedo, y la ansiedad es como una reacción emocional, ¿verdad? Que nos pone en alerta ante lo que nosotros percibimos como una amenaza o lo que nosotros percibimos como un peligro. Entonces, dentro del proceso que implica el estrés, que implica la ansiedad, también se genera una reacción más alta, por así decirlo, ¿verdad? De lo que es la ansiedad. Tanto cuando sufrimos estrés, tenemos un poco de ansiedad. Cuando tenemos ansiedad, también tenemos un poco de estrés. Y es por eso que de repente se confunden mucho los síntomas porque suelen ser muy parecidos. La ansiedad, por ejemplo, suele eh, asociarse más con lo que es el miedo, la preocupación. En cambio, el estrés es más como un fenómeno que ocurre porque la persona realmente no posee o piensa que no posee ciertas habilidades o ciertas capacidades, o de repente no tenemos el tiempo necesario, ¿verdad?, para poder afrontar una situación concreta. La ansiedad en intensidad moderada y como respuesta coherente a un estímulo es algo normal, como el hambre, la sed o el deseo sexual. Existen dos tipos de ansiedad. La primera es la ansiedad adaptativa,
que es más como un mecanismo de defensa que nos permite de repente estar atentos o en alerta, ¿verdad? De ciertas situaciones que de repente pueden ser un poco estresantes también para nosotros, como estaba diciendo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace? La ansiedad busca que nosotros podamos de repente adaptarnos de forma natural a nuestro entorno. De repente es la que sí nos prepara, ¿verdad?, ante una situación de peligro, pero es más para favorecer nuestra supervivencia ante un peligro real, por así decirlo. En cambio, la ansiedad patológica es más cuando aparece la ansiedad, pero en una intensidad muy desproporcionada, por así decirlo, con relación al estímulo que estamos recibiendo. De repente no existe luego tal estímulo, pero el nivel de ansiedad es alta. Y ahí es donde se convierte, vamos a decirle, ¿verdad?, que en algo negativo, porque muchas veces no es muy realista, por así decirlo, ese peligro, o como dije, muchas veces no existe tal peligro, pero en cambio nuestro cuerpo es como que está sintiéndose en peligro. Y ahí es donde encontramos que existen muchas fobias, muchos ataques de pánico, agorafobia, ¿verdad? Que se convierte en una experiencia desagradable para la persona. Diferencias entre ansiedad adaptativa y ansiedad patológica. La ansiedad adaptativa tiene una frecuencia ocasional, intensidad leve media, duración limitada. Situaciones objetivas de amenaza, desafío o peligro potencial, interferencia leve o moderada en las situaciones cotidianas. No dura mucho tiempo, no es tan frecuente. De repente el estímulo sí es real, no sé, tenemos que irnos a, por dar un ejemplo nada más, a hacer un chequeo médico, porque teníamos un fuerte dolor en el pecho, por así decirlo, y tenemos miedo a ese resultado. Entonces es una ansiedad que, vamos a decirle, que tiene un estímulo real que es ese miedo, ¿verdad? Pero una ansiedad patológica tiene una frecuencia recurrente, la intensidad es elevada, duración prolongada, situaciones donde el peligro es sobrevalorado o injustificado, interferencia grave y significativa en las actividades cotidianas. Por ejemplo, las que somos mamás, por ejemplo, cuando se acerca, no sé, el cumpleaños de nuestros hijos, es como que tenemos todo planeado semanas antes y de repente no nos deja más dormir, ya empezamos a sufrir de insomnio, todo el tiempo estamos con una constante preocupación con respecto a eso. Tiene una duración más larga. Y no solamente me pasa cuando va a ser el cumpleaños de mi hija o de mi hijo, sino que de repente si tengo que entregar un trabajo, ya estoy otra vez con los mismos síntomas, de repente va a venir un familiar a visitarme y yo ya estoy otra vez con esos síntomas días antes inclusive. Entonces de repente la justificación de repente no tiene tanto peso, ¿verdad? Pero en cambio los síntomas que yo estoy padeciendo sí. Es como si fuera que yo me siento ya luego en peligro, como dije, mi cuerpo se siente en peligro. Tenemos síntomas de la ansiedad patológica. Tenemos los síntomas psicofisiológicos primeramente, que es cuando afectan a nuestro sistema nervioso. De repente yo puedo tener un poco de dolor de cabeza, problemas con la visión, de repente puedo tener mareos, ¿verdad? Y esto también afecta mi sistema autónomo. Entonces ya empezamos a sudar en exceso, de repente hay personas que se sonrojan demasiado, sentimos que nuestra cara está todo caliente, de repente no podemos hablar por mucho tiempo
porque sentimos que nuestra boca se seca todo, hace un calor, pero nosotros tenemos escalofríos, ¿verdad? Entonces, también afecta a nuestro sistema cardiovascular, que es cuando de repente se sube toda nuestra presión, o empezamos a tener taquicardia, afecta a nuestro sistema respiratorio, tenemos dificultad de respirar, de repente tenemos la respiración muy acelerada, empezamos a hiperventilar ante alguna situación, afecta también nuestro sistema digestivo, de repente tenemos vómitos, podemos presentar diarrea, dolor abdominal, dificultades para tragar inclusive. Afecta también nuestro aparato locomotor porque tenemos esa tensión muscular, nos duele toda nuestra espalda, podemos llegar a presentar temblores inclusive, ¿verdad? A veces sentimos esos hormigueos ya sea en las manos, en los pies, o nos sentimos muy cansados, sentimos esa debilidad muscular también. Entonces, de esa manera también se puede presentar, ¿verdad? El famoso cuando vamos somatizando todo, ¿verdad? Lo que es la ansiedad y el estrés y se presenta a nivel psicofisiológico. Tenemos síntomas cognitivos también, cuando tenemos de repente dificultades en nuestra atención, nos cuesta más concentrarnos, de repente me olvido de las cosas, ya me empieza a fallar un poco la memoria, o si no, ya me cuesta más aprenderme las cosas, no retengo por mucho tiempo las informaciones, estamos en constante miedo, constante preocupación, o también se da de que pensamos mucho de forma negativa. Pensamos que de repente no somos capaces de realizar, ¿verdad? Algunas cosas que se nos asignaron. De repente hay situaciones en que las que nos podemos llegar a sentir inferiores a los demás. Es como que se pierde esa confianza que tenemos en nosotros mismos. Nos cuesta de repente hasta tomar decisiones sencillas. ¿Por qué? Porque no podemos decidirnos fácilmente. Nos cuesta, no sabemos si es la opción correcta o no, no podemos a pensar de repente los pros y los contras, las consecuencias, y una vez que tomamos esa decisión, inclusive después de tomar ya seguimos cuestionando nuestra decisión. Tenemos síntomas motores también, que de repente podemos sentirnos un poco irritables, todo lo que nos dice de repente nos molesta, no queremos luego escucharle a los demás, estamos un poco agresivos también, eh, puede que estemos muy ansiosos, muy estresados, entonces cuando tratamos de hablar es como que tartamudeamos todo. Podemos llegar a presentar tics nerviosos, podemos empezar a rascarnos, el famoso que movemos las piernas, mordemos las uñas, nos cuesta dormir, como dije, ya empezamos a tener lo que es el insomnio, o todo el día estamos con sueño, que es el caso contrario, ¿verdad? De tener insomnio. Estamos todo el día con mucho sueño. De repente podemos llegar a tratar de saciar o de tranquilizar esa ansiedad, empezamos a fumar, empezamos, no sé, hay personas que abusan del alcohol, ¿verdad? O de alguna otra sustancia. ¿Por qué? Porque tratamos de calmar esa sensación. Clasificación de los trastornos de ansiedad y otros trastornos relacionados. Según el DSM-5, se distinguen 11 categorías nuevamente dentro de lo que son los trastornos de ansiedad. Muchas veces hablamos de ansiedad y pensamos que es solamente una, por así decirlo, pero se vuelve a subdividir de acuerdo a los síntomas y de acuerdo en qué momento presentamos esos síntomas también. El primero es el trastorno de ansiedad, ¿verdad? Como acabamos de señalar, la ansiedad patológica puede cristalizar
en diversas categorías nosológicas. Aparece evidente que en un grupo de estas entidades lo constituyen los trastornos de ansiedad y sus diversas manifestaciones. El trastorno de ansiedad, como dije, se vuelve a subdividir. La primera es la crisis de angustia. Se caracterizan por la aparición temporal y aislada del miedo o malestar muy intenso, acompañado de una serie de síntomas característicos de inicio brusco que alcanzan su máxima intensidad en los primeros 10 minutos. La persona presenta síntomas como mareos, de repente, como dije hace rato, los escalofríos, los hormigueos, ¿verdad? En las manos o en los pies, siente que le falta todo el oxígeno, ya se empieza a elevar su ritmo cardíaco, tiene miedo de repente a perder el control, tiene miedo de repente por volverse loco, inclusive tiene ese miedo a poder morir. Tenemos la agorafobia. La persona que padece agorafobia muestra ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde, caso de parecer una crisis de angustia, escapar pueda resultar difícil o embarazoso, o pueda no disponer de la ayuda o el apoyo que considera indispensable. La persona que sufre de agorafobia tiende a no querer salir de su casa. Y si va a salir, busca a alguien que le acompañe, alguien de confianza que pueda acompañarle. Muchas veces no puede o se le dificulta mucho viajar en los colectivos, en los buses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene miedo que en cualquier momento pueda sufrir una crisis. Sufrir una crisis, de repente no tener a alguien que pueda socorrerle, que pueda ayudarle por si le llega a pasar esto. Porque su mente, cuando sabe que tiene, como dije, ¿verdad?, algún compromiso, que tiene que salir, que tiene que estar donde hay mucha gente de repente, su mente automáticamente ya piensa en que va a tener una crisis. Por más que todavía no esté presentando síntomas, por más que todavía no salió de su casa, su mente automáticamente ya está enfocándose en que sí, va a tener una crisis. Trastorno de angustia con o sin agorafobia. Este trastorno se caracteriza por la presencia de crisis de angustia inesperadas y recidivantes, que generan una inquietud persistente ante la posibilidad de tener más crisis. La persona está preocupada por las consecuencias ya que puede llegar a tener sus crisis. ¿Qué va a pasar si es que yo pierdo el control? ¿Qué va a pasar si es que yo me desmayo? ¿O si me vuelvo loco, si me vuelvo loca? ¿Qué va a pasar si es que a mí me da un infarto? ¿Cómo de repente van a reaccionar las demás personas? Si estoy en mi trabajo, ¿cómo van a reaccionar mis compañeros de trabajo? Si estoy en la facultad, ¿cómo van a reaccionar mis compañeros de la facultad? Si estoy con mis amigos, ¿cómo van a reaccionar mis amigos si es que yo llego a sufrir alguna crisis? Tenemos trastorno de ansiedad generalizada. Toda persona afectada por este trastorno presenta un patrón de ansiedad, aprensión y preocupación excesiva y no justificada en una amplia gama de actividades o situaciones. Las personas con este tipo de ansiedad suelen estar constantemente preocupados. Se sienten muy inquietos, tienen muy poca paciencia, sienten esa tensión muscular, están siempre irritados, les cuesta conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque la mínima situación le produce ansiedad, como estaba comentando hace rato, ¿verdad? De repente le va a visitar un familiar, entonces la persona ya empieza a cuestionarse si de repente tiene todo preparado, dónde va a dormir, qué va a cocinar y todo, la persona ya está pensando. Ante cualquier estímulo mínimo, la persona presenta síntomas de ansiedad. Tenemos la fobia específica. En este trastorno, la manifestación de la ansiedad se refiere a un temor intenso, persistente e irracional ante la presencia o la
anticipación de un objeto o situación específica. Las personas son capaces de reconocer que realmente el miedo que están sintiendo es muy excesivo ya. Pero ¿qué pasa? Que por más que ellos saben que el miedo que sienten es excesivo, ellos no pueden controlar, no se pueden controlar. Entonces, lo que hacen muchas veces es tratar de evitar directamente esa situación que les produce miedo o que les produce preocupación. Tenemos la fobia social. Su característica principal es la presencia de un miedo y temor intenso, persistente y desproporcionado ante situaciones sociales o actuaciones en público. En ellas el sujeto teme verse expuesto a una posible evaluación negativa por parte de terceros. Vamos a decir que estas personas, ¿verdad?, son un poco más sensibles ante las críticas. De repente tiene que hablar en público o tiene que bailar, tiene que cantar o tiene que hacer una presentación, tiene que hacer una exposición, por así decirlo. Y la persona tiene ese miedo a cómo los demás van a cuestionarle, por así decirlo, cuáles son las críticas que va a recibir. Entonces lo primero que hace es evitar esa situación de exponerse, ¿verdad? Donde participen sus desconocidos, por así decirlo. Se siente más seguro ante sus conocidos nada más. Entonces este tipo de fobia social, ¿verdad? Se les recomienda ir practicando primeramente. Como dije, ellos también reconocen, ¿verdad?, que de repente es un poco exagerado su respuesta, pero no pueden controlar tampoco. Tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. El rasgo distintivo de este trastorno es la presencia recurrente e intensa de ideas, pensamientos, impulsos o imágenes intrusivas e indeseadas, obsesiones, y de conductas repetitivas, que son las compulsiones, que se ejecutan a fin de aliviar la ansiedad que dichas ideas obsesivas provocan en el sujeto. La persona también reconoce, ¿verdad?, y muchas veces trata de neutralizar, por así decirlo, sus acciones, pero no logran contener la ansiedad que le genera eso. De repente pueden controlar un poco sus acciones, pero al controlar esas acciones a ellos les produce más ansiedad. Normalmente los síntomas que va presentando la persona suelen ser que, ahora con la pandemia, por ejemplo, puede que la persona cada rato se lave las manos, puede que esté siempre con su alcohol, ¿verdad? O de repente tiene una manera específica de ordenar las cosas, o cierta cantidad en la que tiene que mover ciertos objetos también, o que tiene que contar o repetir de repente palabras también. Eso sería alguno de los síntomas. Bueno, eso era un poquitito, ¿verdad?, de la clase que quería compartir con ustedes hoy, porque como les dije, muchas veces hablamos de ansiedad y pensamos que es una sola, pero se vuelve a dividir según los síntomas que la persona va presentando y según la situación a la que se enfrente también. No sé si es que tienen alguna consulta, alguna duda, algo que de repente quieran agregar. Todo muy claro, profesora. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora quisiera explicarles un poquitito, porque a partir de hoy tienen disponible lo que es el examen final virtual. Entonces voy a dar las pequeñas indicaciones a tener en cuenta, ¿verdad? Ustedes ya tienen disponible esto dentro de la plataforma, ustedes ya pueden entrar a descargar e ir realizando la actividad. Vamos a ir elaborando un ensayo sobre la función que desempeña el profesional de psicología ante posibles pacientes con lesiones cerebrales. Ese es el tema principal
o sobre lo que va a tratar nuestro ensayo. ¿De qué manera vamos a realizar? Vamos a leer varios materiales, de repente los que tenemos dentro de la plataforma, podemos investigar en otros materiales, buscar otros libros, buscar otras fuentes en internet, y vamos a ir leyendo. Vamos a ir leyendo y vamos a ir creando en lo posible nuestra propia redacción, lo que yo fui comprendiendo, lo que yo quiero expresar, con mis palabras, con mis consideraciones, por así decirlo, ¿verdad? En caso de que nosotros encontremos, ¿verdad?, un párrafo que demasiado me gustó, que yo creo necesario copiar y pegar eso porque complementa muy bien mi ensayo, yo puedo copiar y pegar ese párrafo. Pero necesariamente mi ensayo tiene que tener también una redacción propia, por lo menos como mínimo 2 párrafos pide, ¿verdad? Para que yo pueda lograr un total de puntos. Si yo copio y pego todo de internet, no van a lograr un total de puntos. Es muy importante que ustedes sigan todas las consignas que deja el docente. ¿Por qué? Porque ya tuve muchas ocasiones, ¿verdad?, donde el alumno copia y pega todo de internet, súper largo, más de 10 páginas, y considera que está bien elaborado. Un ensayo no hace falta que sea muy largo. En este caso nosotros tenemos un mínimo de 400 palabras, ese es mínimo, puede ser más largo, pero tampoco es necesario que sean 10 páginas. A mí lo que me importa y lo que me gustaría es que ustedes lean los materiales y en base a eso ustedes vayan redactando lo que realmente ustedes fueron comprendiendo. Vayan hablando desde el punto de vista que tienen ustedes, vayan de repente, como dije, haciendo sugerencias, de repente si quieren hacer recomendaciones, pueden hacerlo dentro del ensayo. De repente, si es que tenemos alguna experiencia previa que vaya de acuerdo a nuestro tema, entonces también podemos incluir dentro de nuestro ensayo. Pero en lo posible que no tenga mucho copy-paste, como se suele decir, ¿verdad? Bueno, el ensayo será realizado de manera individual, cada uno va a ser solo, sola. Por más que nosotros tengamos el mismo tema, por más que nosotros utilicemos los mismos materiales, la manera en que cada uno va a ir redactando, la manera en que cada uno se expresa, es diferente. Entonces no pueden haber 2 ensayos totalmente iguales de principio a fin. Porque en caso de que yo encuentre 2 que son similares o 2 o más, esos exámenes van a ser anulados. Es decir, que van a perder la totalidad de puntos. Y como estaba diciendo hace rato al inicio, si ustedes no entregan su trabajo, su examen virtual, pierden 25% de la calificación. Si no se presentan a rendir su examen final presencial, pierden 25% de la calificación. Bueno. Ahora, si vamos a realizar a computadora el trabajo, porque podemos hacer a mano, podemos hacer a computadora. Si vamos a hacer a computadora, tenemos que utilizar un interlineado de 1,5 centímetros. El tipo de letra tiene que ser Times o Arial. El tamaño de letra en títulos tiene que ser 14, eso tiene que ir en negrita, y el tamaño, el cuerpo, tiene que ir el número 12. Esto tiene que ir justificado. Tiene que tener un número mayor a 400 palabras y los márgenes no tocamos. Si es a computadora, dejamos el predeterminado ya luego por Word. Estas consignas tienen que tener en cuenta a la hora de elaborar su ensayo. Muchas veces encuentro que no corresponde el interlineado, que el tipo de letra es otro, inclusive ya me llegaron a hacer en letras juntas a computadora, pero estaban en letras juntas. Cambiaron todo el tipo de letra, inclusive agregaron otros colores. Entonces obviamente que el docente va a ir restando puntos porque no va siguiendo las consignas que estuvo estableciendo. Entonces tengan en cuenta, por favor, las consignas que establece el docente. Si van a realizar a mano,
Van a realizarlo en una hoja blanca. Eso significa que no puede ser hoja de cuaderno, que no pueden ser hojas con rayas. Ya me dijeron, profe, pero no da gusto escribir en hoja blanca, o cuesta mucho escribir en hoja blanca. Pero es la consigna que yo establezco para que puedan entregar. De repente podemos preparar nuestra plantilla y ponemos encima nuestra hoja blanca y ahí vamos escribiendo tranquilamente, no cuesta, es muy fácil. Primero hacemos en sucio, luego pasamos en limpio, porque recuerden que hay criterios, ¿verdad? Donde de repente la letra tiene que comprenderse, de repente no tiene que haber enmiendas, tachaduras, borrones, no se tiene que usar corrector, tenemos que tener una buena caligrafía, no hace falta que la letra sea muy grande, tampoco es muy chica, pero el docente tiene que ser capaz de leer el documento, de leer lo que ustedes escribieron, de leer el trabajo para poder calificar. También tiene que tener un número mayor a 400 palabras para estar realizando con bolígrafo negro o bolígrafo azul. En este caso, tenemos los márgenes, que son 2,5 centímetros arriba y abajo, y derecha e izquierda son de 3 centímetros. Evitar el uso de varios colores de pinceles o marcadores, solo un color. Si yo utilizo un bolígrafo negro, yo puedo usar un pincel negro para subrayar o para hacer los márgenes. Si yo utilizo un bolígrafo azul, puedo usar un pincel azul, pero solamente de esa manera. Incluir los datos más relevantes, y acá, como dije hace rato, tiene que tener como mínimo 2 párrafos de una opinión o visión personal para lograr el total de puntos. Agregar a pie de página nombre, apellido y número de cédula, en el caso de los que hacen a computadora. Los que hacen, los que van a realizar a mano, entonces solamente en la última hoja escriben todo lo que son sus datos. Presentar en formato PDF, las personas que van a hacer a computadora, entonces su archivo Word tiene que convertir a PDF. Las personas que van a realizar a mano, les sacan fotos y esas fotos alzan. Si yo hice 3 páginas en 3 hojas blancas, yo puedo quitar de una página 2 fotos para que mi docente pueda leer bien. Entonces, las 6 fotos que saqué en total, yo las 6 fotos tengo que alzar dentro de la plataforma. Porque el docente tiene que leer todo mi trabajo. Si yo alzo solamente la primera parte o solamente la última parte, mi docente no va a tener contenido que calificar. Entonces tampoco les va a servir. El tiempo límite de entrega es hasta las 23 horas del sábado 27 de noviembre. Hasta las 20 horas ustedes tienen tiempo de lograr un total de puntos. Pasando las 20 horas, ustedes pueden entregar todavía su trabajo, pero ya van a perder puntos por puntualidad. Hasta las 11 entonces pueden alzar, pero hasta las 20 horas ustedes pueden lograr un total de puntos. Tienen una semana de tiempo. Entonces no hay un justificativo para el próximo sábado decirme, o el próximo, inclusive domingo me suelen escribir, pero yo respondo recién el lunes, entonces no hay justificativo para que yo el lunes encuentre en mi celular, profe, no pude alzar mi examen virtual, porque tienen una semana de tiempo. Entonces por favor no dejen a última hora. No digan después el sábado, profe, estuve sin señal, profe, no tuve internet, profe, me quedé sin computadora o no encontré la hoja blanca. Tienen una semana de tiempo. A partir de ahora ustedes ya tienen habilitado esto dentro de la plataforma, ya pueden descargar e ir elaborando. ¿Alguna consulta con respecto a nuestro examen final virtual? No, profesora, muy claro. Ahora, yo no sé si es que ustedes tienen a mano en papel, bolígrafo, de repente si pueden escribir en la computadora o en el celular. Voy a dar los puntos ahora que tienen que estudiar o los puntos a tener en cuenta para el examen final presencial, que va a ser el próximo sábado. Recuerden que a ese examen presencial, una vez que ustedes completen todo, tienen que sacarle la foto y alzar dentro de la plataforma. El examen completado no hace falta que esté corregido.
No hace falta que esté corregido, solo tiene que estar completado. ¿Por qué? Porque yo eso califico nuevamente, yo vuelvo a corregir dentro de la plataforma. Por favor, sáquenle la foto a la totalidad de la hoja. Porque ya tuve experiencia con otros alumnos de que me sacan solamente la parte de arriba o me sacan las primeras los primeros 5 ítems. Entonces yo no puedo calificar todo el examen si solamente tengo una parte. Entonces, por favor, sáquenle la foto a la hoja completa y eso alzan dentro de la plataforma. De igual manera, si el docente que va al centro de apoyo ya les corrige, porque también tuve experiencia de que el examen fue corregido con un total de puntos, pero yo vuelvo a corregir y me encuentro con que hizo solamente 7 puntos. Entonces, yo vuelvo a corregir ese examen. Por más que el docente ya le puso 10 puntos, yo vuelvo a verificar si es que realmente hizo los 10 puntos el alumno o la alumna. Entonces, por eso digo que no hace falta que corrija el docente, pero tiene que estar dentro de la plataforma para que yo pueda corregir, ¿sí? Bueno, ahora les voy a dar los puntos a estudiar. El punto número 1 sería psicología fisiológica. Psicología fisiológica. El punto número 2 sería psicofisiología. Psicofisiología. El punto número 3 sería psicología comparada. Psicología comparada. El punto número 4, neuropsicología. Neuropsicología. El punto número 5, psicofarmacología. Psicofarmacología. El punto número 6, neuroanatomía. Neuroanatomía. Neuroanatomía, perdón. El punto número 7, neuroquímica. Neuroquímica. Punto número 7, neuroquímica. El punto número 8, neuropatología. 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 El punto número 9, neuroendocrinología. 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 Y el punto número 10, neurofarmacología. Neurofarmacología. Esto ustedes van a encontrar dentro del material de lectura obligatoria de la clase 1, si no me equivoco. Profe, Sí. buen día. Neurofarmacología ya dijo en el 5 también. No, en el 5 era psicofarmacología. Ah, ya, disculpe. Bueno, entonces esos son los 10 puntos a estudiar para lo que es nuestro examen final presencial, que es de selección múltiple. Entonces, por favor, no se olviden sacar la foto y alzar dentro de la plataforma, ya que estamos muy poquitas, creo que estamos todas mujeres, ¿verdad? Entonces, el día del examen final, por favor, si es que pueden recordarle a los demás compañeros de que tienen que sacar la foto y que tienen que alzar dentro de la plataforma para que sea corregido. Si no está dentro de la plataforma, el docente no tiene nada para corregir, ¿sí? Entendido, profesora. Muchas gracias.
No sé si es que tengan alguna consulta, compañeras, o de repente algo que quieran agregar. Está bien, profe. De mi parte nada, profesora, todo muy claro. Bueno, perfecto. De mi parte, entonces, compañeras, yo les agradezco bastante por participar y les deseo éxitos tanto para el examen final virtual como también para el examen final presencial. Recuerden que todas las actividades dentro de la plataforma vencen o tienen fecha límite hasta el sábado 27. Posterior a la fecha, entonces ya no van a estar habilitadas. Entonces, para evitar inconvenientes, entonces traten de alzar todas las actividades antes de la fecha, ¿sí? Entonces, yo les agradezco por participar y espero que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Chao, chao, compañeras. Gracias, chao, chao. Chao, chao.